Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Olmos, para los que no me conocen. Voy a coordinar esta sección de neurogastroenterología que me ha pedido la Sociedad de Gastroenterología. Edgardo Smeckwell habló para tener esta sección, a lo cual le agradecemos, al igual que el Laboratorio Baliarda, que fue quien sponsorió este evento. Este evento de neurogastroenterología fue seleccionado justamente porque ha habido grandes avances en los mecanismos fisiopatogénicos de estas entidades, con herramientas para medirlas muy adecuadas, cada vez mejor, que entra dentro de lo que se denomina la medicina científica, y esta exploración hace que cada paciente sea diferente, y en esta medicina moderna de precisión nos permite adecuadamente tener distintos targets terapéuticos en una misma enfermedad, de tal forma que hoy no hay algoritmos claros para la mayoría de ellas, y es muy bueno poder mostrar esto con las distintas exposiciones. Me va a acompañar como el doctor Mauricio Guzmán, para hacer comentarios y preguntas. El doctor Mauricio Guzmán es jefe de la sección neurogastroenterología del Hospital San Martín de La Plata, y vamos a empezar por uno de los temas. Hemos elegido dos temas de esófago: enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos funcionales de la deglución, y un tema de intestino que es el de sobrecrecimiento bacteriano y el impacto en los trastornos funcionales digestivos, fundamentalmente con un target en lo que es el síndrome de intestino irritable. De tal forma que, bueno, los dejo a ellos. Inicialmente vamos a presentar a la doctora María Julieta Argüero, que es de la sección de neurogastroenterología del Hospital Italiano, y va a hablar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico, las normas de diagnóstico y manejo terapéutico. Julieta. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Olmos, por la presentación, y muchas gracias a SAGE por haberme convocado en este encuentro virtual, que ya nos tienen muy bien acostumbrados. En los siguientes minutos vamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, haciendo hincapié fundamentalmente en las normas de diagnóstico y manejo terapéutico, basándonos en aspectos puntuales de la fisiopatología que nos llevan a un mejor manejo de esta enfermedad. Un segundito, porque no estoy... Muy bien, bueno, Montreal, Lyon y Roma son tres ciudades representativas para la enfermedad por reflujo gastroesofágico que tienen un punto de encuentro, y lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. En Montreal se ha definido por consenso una definición aún vigente que define a la enfermedad por reflujo como aquella condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico refluye al esófago generando síntomas molestos y o complicaciones ya sean esofágicas como extraesofágicas. La enfermedad por reflujo, con datos de acá de Argentina, es una enfermedad prevalente, ronda alrededor de un 23% en la población general. Desde el punto de vista de la fisiopatología es una enfermedad, es compleja la enfermedad por reflujo. Intervienen varios mecanismos preventivos para que esta no se produzca, como lo es una correcta deglución, una producción de saliva intacta, de buena calidad. Recordemos que la saliva tiene alto contenido de bicarbonato que funciona como un buffer para el contenido refluido ácido. Además produce factores de crecimiento tróficos para la mucosa esofágica. Debemos tener una correcta motilidad esofágica con buenas ondas primarias y secundarias, que esto hace a un buen clearance del contenido endoluminal esofágico, como así también una integridad de la mucosa, ya sea macroscópica como microscópica. Por otro lado, la unión gastroesofágica debe tener una integridad anatómica y funcional, formada fundamentalmente por el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, y estas estructuras deben funcionar en conjunto y coordinadas para que sean un buen mecanismo de barrera. Y también debemos tener un buen vaciamiento gástrico. Cuando alguno de estos mecanismos se alteran, el paciente tiene mayor predisposición a tener enfermedad por reflujo. El contenido refluido, la resistencia del epitelio, así como su capacidad de clareo y la sensibilidad de la mucosa esofágica, son tres aspectos muy importantes en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo.
En cuanto a la sensibilidad de la mucosa, esto se ha venido investigando en los últimos años y la verdad resulta muy interesante. Se ha visto que aún en ausencia de lesión macroscópica, hay un aumento, una dilatación de los espacios intercelulares que permiten la permeabilidad de los hidrogeniones a través de la mucosa esofágica hacia la submucosa donde se encuentran las terminales nerviosas. El contacto de estas partículas ácidas generan un aumento de la sensibilidad periférica que termina haciéndose un aumento de la sensibilidad central también, y aún en ausencia del factor agresor, que es en este caso el reflujo, este circuito permanece activo y entonces el paciente tiene hipersensibilidad e hipervigilancia. Hay datos concretos que muestran que los pacientes que tienen tendencia a la depresión o trastornos de ansiedad tienen mayor percepción de los síntomas de reflujo, con lo cual el concepto unidimensional ha quedado atrás y estamos hablando ahora de una enfermedad multifactorial en la que son muy importantes los fenotipos. ¿Y de qué hablo cuando hablo de fenotipos? Fenotipo es la característica visible de la enfermedad, es el síntoma. ¿Por qué nos consulta el paciente? ¿Frente a qué fenotipo estamos? Es muy importante determinar esto, y esto se ve en el interrogatorio, porque en función a lo que el paciente nos cuente, vamos a nosotros tener que pensar qué mecanismo fisiopatológico está detrás para ofrecerle la mejor alternativa terapéutica. Un primer paso mal dado en esta etapa nos puede llevar a un camino equivocado. Entonces, ¿predomina la pirosis? Nos tenemos que preguntar. La pirosis no es lo mismo que epigastralgia. La epigastralgia es un dolor a nivel de epigastrio, de lo que la gente dice, me duele la boca del estómago. Pero la pirosis es otra cosa, es un ardor, una sensación urente a nivel retroesternal y torácica. O también nos podemos preguntar, ¿predomina la regurgitación, que es esa percepción de ascenso de contenido que a veces puede llegar inclusive hasta la boca, percibiendo el paciente un sabor amargo? Entonces, cuando hacemos una endoscopía, que es un estudio muy comúnmente realizado en un paciente con reflujo, hablamos de un fenotipo erosivo, que son la minoría, es un 30%, en el que vemos alteraciones a nivel de la endoscopía. Pueden ser una esofagitis severa, como vemos en este caso, un esófago de Barrett o inclusive una estenosis péptica. El mecanismo fisiopatológico que está detrás de estos pacientes tiene mayor peso acá, las características del contenido refluido, el tiempo de contacto que tiene este contenido con la mucosa y la capacidad de clareo del esófago para desembarazarse de ese contenido. Por eso estos pacientes suelen tener más frecuentemente alteraciones anatómicas, como por ejemplo esfínteres hipotensivos o hernias hiatales. Por otro lado, el fenotipo no erosivo, que son la mayoría, definido por una endoscopía normal, suelen tener menor respuesta a los IVP. Alrededor de un 30% suelen no responder bien. ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué no responden? No responden porque, en realidad, entre un 30 y un 50% de estos pacientes no son reflujos puros. Tienen una superposición de otras entidades, como puede ser la hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional, que son trastornos fundamentalmente funcionales muy bien definidos en el Roma 4. Entonces, en el lado no erosivo de la pantalla, digamos, podemos tener un espectro de enfermedades que se superponen, y el mecanismo fisiopatológico detrás de esto es la alteración en la sensibilidad. Entonces, es el desafío como gastroenterólogo, cuando tenemos una endoscopía normal, es poder descubrir qué mecanismo está detrás, si no es que hay más de uno, y por ahí tenemos que tratar a los dos. En los fenotipos no erosivos, los test funcionales entran a jugar un rol importante, dentro de los cuales se encuentra la pH-metría y la pH-impedanciometría. Siempre debe ser realizado con una manometría esofágica que nos permite una correcta localización del esfínter esofágico inferior para colocar el catéter de impedanciometría o de pH-metría, y también algo muy importante es una correcta valoración de la anatomía de la unión gastroesofágica. Podemos ver, por ejemplo, en esta manometría una separación entre el esfínter esofágico inferior y la crura mayor a 3 centímetros, que habla de una hernia hiatal, con un muy buen correlato en la radiología, que es un muy buen método también para hacer diagnóstico de la anatomía de la unión. La pH-metría nos cuenta cómo está el esófago distal, cuán ácido está el esófago distal en 24 horas. El parámetro más fidedigno en cuanto a sensibilidad y especificidad que ha sido validado es el tiempo de exposición ácida, que es qué porcentaje de tiempo el esófago a nivel distal tuvo un pH menor a 4, y es patológico cuando es mayor al 6%. También la pH-metría nos sabe de la asociación sintomática, lo cual significa qué asociación hay entre lo que el paciente nos cuenta que percibe y lo que sucede realmente con los reflujos.
La impedancia viene un poco a salvar las limitaciones de la pHimetría. La impedancia mide la resistencia al pasaje de la corriente por un par de sensores que se colocan en una sonda similar a la de pHimetría. Entonces, en función a las características del contenido del bolo, sea líquido o sea gaseoso, la impedancia se va a ver modificada y es lo que nos va a determinar un poco más, nos va a traer más información. Este es el trazado de impedanciometría, en los canales superiores son de impedancia, los inferiores de pH, con lo cual están las dos cosas combinadas. Pero ¿qué valor nos agrega la pH impedanciometría con respecto a la pHimetría? Nos habla de las características del contenido, si son ácidas o no ácidas, de la direccionalidad, es decir, si se trata de una dilución o de un reflujo, y del contenido, si es líquido o gaseoso, inclusive útil para ver si el gas proviene, si es gástrico o supragástrico, para los pacientes con eructos frecuentes, muy útil. Un tema de bastante confusión es, ¿hago la impedanciometría con IBP o sin IBP? Y esta pregunta, que parece confundirnos a veces un poco, se responde o es sencillo determinar si nos hacemos una pregunta que es, ¿cuál es el objetivo que tiene nuestro estudio? El objetivo de nuestro estudio es diagnosticar una enfermedad por reflujo, entonces ahí suspendemos los IBP 7 a 10 días antes del estudio y hacemos una impedanciometría con un sensor esofágico que es suficiente para ver si la exposición ácida está alterada. Ahora bien, cuando nosotros ya sabemos que el paciente tiene reflujo porque tiene una esofagitis o porque tiene un Barrett, en ese caso no queremos diagnosticarla, queremos ver cómo funciona el tratamiento, por qué está fallando en caso de que el paciente no responda. Entonces, en estos casos, le hacemos intratratamiento, le dejamos la droga que venía tomando y colocamos un sensor en lo posible con dos medidores de pH, uno a nivel gástrico y otro a nivel esofágico. Acá viene la segunda ciudad, Lyon, a aclarar o a generar los grises, porque nos define un poco mejor estos fenotipos. El consenso de Lyon nos dice, seguro hay reflujo si tenemos una esofagitis severa, grado COD, o un esófago de Barrett en la endoscopía, o un tiempo de exposición ácida mayor a 6. No tenemos reflujo si el tiempo de exposición ácida es menor a 4. Pero ¿qué pasa en el medio? En el medio de una zona gris, donde están las esofagitis leves, la esofagitis A y B, por ejemplo, y un tiempo de exposición ácida entre 4 y 6. En alrededor de un 6% de pacientes de controles sanos se vio que había esofagitis grado A, por eso no es un hallazgo muy relevante como para hacer fidedigno el diagnóstico de reflujo. Con las esofagitis B yo creo que lo ponen a juicio de pregunta, porque hay mucha variabilidad interobservadora del ojo del endoscopista, pero en realidad una esofagitis B lo más probable es que sea por reflujo. Pero para ayudarnos a salir de este gris vienen dos parámetros en la impedanciometría, que es la impedancia basal nocturna, que se mide en ohms, y es una medida indirecta de la indemnidad mucosa, sea macro o microscópica. Se mide en un periodo de quietud del trazado, y lo que nos muestra, que suele ser mientras el paciente está durmiendo, porque no traga cada rato, hay distintas técnicas de medirla, pero nos muestran cuán sana está la mucosa. Por otro lado, el índice de tragos posterior a un reflujo, cuya abreviatura en inglés la podemos ver entre paréntesis, es el otro parámetro que nos ayuda a salir de este gris. Y lo que mide es la proporción de reflujos que estuvieron seguidas por un trago de saliva. Es decir, mide la capacidad de clareo o de clearance químico que tiene el esófago para deshacerse de ese reflujo. Estos dos parámetros nos muestran en esta curva ROC, tanto la impedancia basal como el índice de tragos, han aumentado muchísimo el rédito de diagnóstico de la impedanciometría y son un factor predictor, cuando se encuentran alterados, de buena respuesta al tratamiento tanto médico como quirúrgico. No vamos a hablar de puntos de corte, porque ahora se está haciendo un estudio que va a salir publicado dentro de poco, multicéntrico, en el que se vio que los puntos de corte de estos parámetros dependen de la patología del área geográfica y de la marca del equipo. Pero, a grandes rasgos, una impedancia basal baja, menor a 1000, o un porcentaje de tragos menor a 20, habla de una mucosa dañada, que se ve en general en fenotipos erosivos. Pero lo interesante viene acá, en los fenotipos no erosivos, en ese espectro de síndromes, para diferenciar la pirosis funcional, que es la que realmente va a tener un abordaje terapéutico distinto. Entonces, estos pacientes con pirosis funcional tienen valores de impedancia basal y de tragos posterior al reflujo muy parecidos a los controles sanos. El monitoreo inalámbrico con la cápsula Bravo se coloca por endoscopía a 5 centímetros de la línea Z, a través de un sistema inalámbrico registra únicamente el pH, permite un monitoreo de hasta 96 horas,
aumenta la sensibilidad diagnóstica al contrarrestar la variabilidad diaria que tenemos con el monitoreo de 24 horas únicamente. A las 48 horas, el tiempo de exposición ácida determinado por un artículo descrito por Pandolfino habla de un punto de corte de 5.3 con una buena sensibilidad y especificidad para el reflujo. Pero ¿qué pasa? Es costoso, entonces es un método costoso y hay que reservarlo ¿para quiénes? Para quienes tienen intolerancia al catéter nasal, para aquellas personas que presentan síntomas infrecuentes y nos interesa saber los síntomas, entonces queremos hacer un monitoreo más prolongado, en aquellos pacientes con alta sospecha de reflujo con una impedanciometría normal, o inclusive aquellos con baja sospecha de reflujo, para terminar de descartarlo y darle reaseguro al paciente. No detecta la direccionalidad de los líquidos, no podemos distinguir entre un trago y un reflujo, y no es útil para pacientes con eructos porque no mide impedancia. La impedanciometría multifocal por endoscopía es una herramienta innovadora que, desde mi conocimiento, todavía no está difundida en Argentina. Consiste simplemente en un catéter de impedanciometría que se coloca por el canal de trabajo del endoscopio y hace una medición in situ multifocal de la impedancia en ese momento sin hacer un registro durante 24 horas. Hasta ahora todo lo que vinimos hablando fue un poco enfocado a la pirosis como síntoma predominante. Cuando predomina la regurgitación hablamos de otro fenotipo. No es infrecuente que se presente junto a pirosis, pueden haber mecanismos fisiopatológicos superpuestos. Los mecanismos suelen ser, que hay detrás de su fisiopatología suelen ser defectos a nivel de la barrera gastroesofágica. Tienen menor respuesta al tratamiento con IVP que con respecto a la pirosis, pero mejor respuesta al tratamiento quirúrgico. Entonces, para ir redondeando, vamos, ¿cómo manejamos a la enfermedad por reflujo? Si tenemos una alta sospecha y un alto pretest de que el paciente tenga reflujo porque tiene síntomas típicos o porque tiene signos endoscópicos, amerita hacer una prueba con IVP, que puede ser a la dosis frente a la cual el paciente está sintomático, si hablamos de un fenotipo no erosivo, o una dosis necesaria para que una esofagitis esté curada, que en este caso, por ejemplo, una esofagitis D, se necesitan tratamientos prolongados, sino de por vida, con inhibidores de la bomba. Debemos darla 30 minutos antes del desayuno, no hay beneficio en darla más de 2 veces por día, hasta 2 veces por día es la doble dosis, tiene mejor respuesta, como dijimos, para tratamiento de la pirosis que la regurgitación, y en los pacientes con reflujo no erosivo se pueden dar esquemas más flexibles. Lo importante acá es que tenemos que tener en cuenta que nuestra decisión tiene que ser estratégica y costo efectiva al momento de darle un IVP al paciente, porque si el paciente no puede comprar la medicación, la falta de adherencia es la principal causa que tenemos que descartar cuando sospechamos un reflujo refractario. Entonces tenemos que tener muy bien, tomar la decisión de dar IVP, cómo darlos y a quiénes dárselos. Ahora bien, cuando la sospecha es baja, porque predominan los síntomas extraesofágicos en ausencia de síntomas típicos, por ejemplo, un dolor de pecho no cardiogénico, una tos crónica, cuando hay respuesta parcial, los IVP o una endoscopía normal, debemos hacer un monitoreo ambulatorio mediante los estudios que ya mencionamos. Si este monitoreo da patológico, sigue el camino del tratamiento del reflujo, ya sea con IVP o con cirugía, según el paciente tenga mayor o menor alteración anatómica. Ahora bien, cuando es normal, llegan los trastornos funcionales que a veces nos complican un poco la situación diagnóstica. Cuando es normal, pero hay una asociación sintomática positiva, estamos frente a una hipersensibilidad al reflujo. Significa que el paciente percibe aún los reflujos fisiológicos, dentro del rango fisiológico. Ahora, cuando la asociación sintomática, es negativa, estamos frente a una pirosis funcional, en la que no hay aumento de reflujo, pero hay una alteración en la sensibilidad. Estos trastornos funcionales descritos en la tercera ciudad que nos compete, están muy bien descritos en el Roma 4, y el abordaje terapéutico es medio parecido. La estrella de este abordaje son los neuromoduladores, antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina en función de qué me convenga, teniendo en cuenta otros síntomas del paciente, pero los pacientes con hipersensibilidad al reflujo, como tienen aumento de esta percepción a los episodios fisiológicos, vienen también bien sumarles un IVP o un inhibidor H2. En cuanto al manejo no médico, hay un montón de alternativas que no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, no se encuentran aún difundidas en Argentina y son o serán útiles sobre todo para pacientes que no tengan una alteración anatómica importante. Por ahora, la funduplicatura de Nissen sigue siendo nuestro caballito de batalla para los pacientes que tienen grandes hernias hiatales o esfínteres muy hipotensivos y necesitamos la opción quirúrgica como alternativa.
Para finalizar, los diagnósticos diferenciales, básicamente tenemos que considerar si predomina la pirosis a los síndromes funcionales de los cuales ya hablamos. Con una impedanciometría hacemos perfecto el diagnóstico diferencial. Ahora, cuando predomina la regurgitación, tenemos que tener en cuenta que se puede tratar de una acalasia, aún en ausencia de disfagia. El material regurgitado suele conservar las características organolépticas de los alimentos, pero tenemos que tener en cuenta cuál es el resultado de la manometría para descartar una acalasia. Y el síndrome de rumiación, que tiene un patrón manométrico muy característico, que no vamos a entrar a hablar ahora de eso, pero se encuentra presente en el 20% de los pacientes con un reflujo refractario. La característica es que la regurgitación es a predominio postprandial inmediata o intraprandial. Para terminar, esta foto me parece que ilustra muy bien el mensaje que le quiero dejar, y es que para saber qué tenemos que arreglar, tenemos que saber muy bien qué es lo que está roto, y ese es el mayor desafío en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunos mensajes para leer en casa. La enfermedad por reflujo es una entidad prevalente que engloba una familia de síndromes con una matriz multifactorial que la hace compleja. Entender los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás de cada fenotipo son claves para un correcto manejo diagnóstico y terapéutico. Debemos ser muy criteriosos para hacer una correcta derivación a un especialista en forma oportuna, para tomar medidas costo-efectivas. Los métodos diagnósticos son imperfectos, pero sí hay que seguir considerando como gold estándar a la pH impedanciometría para su diagnóstico. Por eso una correcta interpretación es fundamental para no llevar a un paciente a tomar IVP o a someterlo a una cirugía en forma innecesaria. Por lo tanto, es fundamental contextualizar los hallazgos de manera individualizada en cada paciente para hacer una buena medicina de precisión. Muchas gracias. De esto, algunos puntos. En Argentina, como decía Julieta, en el trabajo que realizamos hace varios años, el 23% de los argentinos tiene enfermedad por reflujo, es decir, 1 cada 4 argentinos prácticamente tienen esta entidad, así que en nuestra consulta diaria vamos a ver permanentemente pacientes con esta condición. Lo que dice John Pandolfino, muy inteligentemente, es que no hay un algoritmo de manejo, justamente no hay un algoritmo con flechitas, porque nos marearíamos con esas flechas, justamente porque hay fenotipos que hay que poder establecer apropiadamente, para lo cual hay que conocer los mecanismos fisiopatológicos, pero también saber cada herramienta, cuándo la utilizamos y cómo la interpretamos en un contexto clínico. Eso me parece fundamental. El otro punto importante es que estas definiciones de reflujo, y esto lo mencionó muy bien, y me parece que es lindo para discutirlo, es la clasificación de Lyon, porque Lyon dice que menos de 4% no es reflujo, pero más de 6% es reflujo. Hay una zona gris, que ahí hay otras herramientas que debemos poder interpretar para definir a los pacientes. Lo tercero es que hay una serie de confundidores que pueden simular reflujo, sobre todo tener mucho cuidado en el grupo de regurgitación, y eso me parece que debiera ser un tema a discutir. Y lo último que me parece trascendente es que el tema del reflujo como disparador y la sensorialidad muchas veces están en forma sinérgica, de tal forma que hay reflujo y hay hipersensorialidad. Eso fue perfectamente ahora consignado dentro del grupo de Roma, que es la última ciudad que exploró Julieta, donde, bueno, ahí hay pacientes que tienen enfermedad por reflujo y uno hace una impedancio intraterapéutica y vemos que el paciente no tiene reflujo, pero sigue con síntomas, de tal forma que simultáneamente tiene reflujo, pero también tiene una alteración de la sensorialidad, y eso antes era blanco-negro. Esto que pasa con el reflujo pasa con gran parte de la neurogastroenterología y con la medicina en general. Recorremos un camino de grises y a veces uno lo quiere dividir en blancos y negros, pero la verdad que a los jóvenes a veces hay que decirle que estos colores prácticamente son inexistentes. En general existen estos grises con una tonalidad más alta o más baja, pero que hay que explorarlos en este sentido. Así que me pareció muy buena la conferencia y la pongo a discusión. Lo dejo a Mauricio a ver los comentarios, las preguntas y lo que pregunte el público que podamos preguntar. Ahora vamos a tener un ratito antes de la próxima conferencia. Bueno, muy bien, Julieta, te felicito, muy buena tu exposición, la verdad que muy clara. Sí, quiero hacer hincapié que la enfermedad por reflujo, si bien es uno de los motivos principales de consulta en nuestra práctica diaria,
muchas veces no necesitamos de tantos elementos complejos como la impedanciometría o la manometría de alta resolución, que no está disponible en todo el país, para un adecuado abordaje inicial de los pacientes. Con un buen interrogatorio uno puede diferenciar fácilmente, inclusive con la endoscopía ya nos permite categorizar muy fácilmente a los pacientes entre enfermedad erosiva y no erosiva. El gran problema está en la enfermedad no erosiva, como bien lo dijiste, donde están incluidos la pirosis funcional y el reflujo hipersensitivo, que en ese grupo es muy probable que cuando hablamos de que los pacientes están refractarios al uso de la medicación, de la pirosis refractaria, que son un 40% de nuestros pacientes, requieran estudios para poder diferenciar si realmente estamos ante un paciente con una enfermedad no erosiva, con una exposición ácida patológica, o un reflujo hipersensitivo o una pirosis funcional. Esa correcta categorización no se requiere en el 100% de las veces, sino en un grupo más pequeño, y ahí es donde los expertos que realizan estos métodos tienen una importancia capital a la hora de diferenciar eso, para poder abordarlos adecuadamente. Así que bueno, vamos a proceder a ver si hay alguna pregunta del auditorio. Los invitamos, obviamente, a hacer preguntas a través del chat de YouTube, y si alguien quiere hacer alguna pregunta del grupo, también estamos abiertos, sí. A mí, doctor Guzmán, algo que me gustaría aclarar, que por ahí por una cuestión de tiempo no pude profundizar demasiado, es que cuando hablamos de un reflujo refractario, lo primero que tenemos que considerar, además, primero ver si el paciente tiene objetivamente una enfermedad por reflujo. En el caso de que sí, ver la adherencia al tratamiento, ver si está tomando el IVP como corresponde, porque por ahí entramos a pensar, será un metabolizador rápido, cambiemos el IVP, le damos otro doble dosis, simple dosis, pero por ahí, simplemente con hacer un ajuste y preguntarle si lo está tomando todos los días, si lo está tomando media hora antes del desayuno, son pequeñas medidas que nos pueden ayudar a ampliar ese camino de la refractariedad, que se le pone esa etiqueta al paciente y está haciendo un montón de estudios por ahí en forma innecesaria. Y muchas veces nos pasa que también va a ser muy distinto quizá el pensamiento médico cuando el paciente consulta con pirosis como cuando consulte con regurgitación. Ahí vamos a tener en cuenta otros factores. Desde el punto de vista, si el paciente puramente presenta pirosis y tiene comorbilidades como dispepsia o intestino irritable, ya la probabilidad de que eso sea una pirosis funcional es del 60%. Y uno tiene que por ahí dirigir, inclusive haciendo pruebas terapéuticas, puede avanzar en ese sentido, si no tiene disponibilidad de los métodos. Si los tiene, obviamente tiene que avanzar y tratar de confirmar. La idea siempre es buscar el mecanismo fisiopatológico que genera el síntoma en estos pacientes. Otra cosa importante es la presencia, que bueno, la charla obviamente por una cuestión de tiempo no puede abarcar todo, es la presencia de eructos supragástricos, y eso, Julieta, vos lo tenés bien estudiado, que muchas veces son responsables de los síntomas de estos pacientes, y responsable inclusive de hasta un porcentaje de la exposición ácida que nos hace categorizarlos como enfermedad por reflujo. Y eso tiene un tratamiento totalmente distinto, ¿sí? ¿Querés hacer alguna mención en función? Dos cositas. Una que quería agregar a lo que estás diciendo es que estos pacientes finalmente terminan teniendo reflujo porque el eructo ese supragástrico, con trabajo de la musculatura diafragmática, abriendo y cerrando permanentemente la unión gastroesofágica, en un momento producen una disrupción de la misma y terminan teniendo reflujo. Y que hay que tener mucho cuidado porque a veces estos pacientes los quieren mandar a operar y bueno, es un lío, ¿no? Porque justamente es el paciente que no habría que plantear una situación quirúrgica. Acá me están diciendo de las preguntas, ¿hay preguntas del público? Ahí tenemos preguntas, preguntan cuánto tiempo debemos considerar para considerarlo refractario al paciente, por cuánto tiempo tiene que pasar bajo el tratamiento de IVP. Como decía antes, no entré en tema de reflujo refractario porque me parece que es otra charla y otro mundo aparte, pero si uno quiere ser estricto, se toma como refractariedad a la doble dosis durante 8 semanas que no responde, pero en realidad lo que tenemos que considerar es si el paciente estuvo un mes haciendo un buen tratamiento. Un IVP comienza a tener su máxima acción alrededor de las 48 horas de haber sido ingerido porque tiene bloqueada la mayor proporción de bombas a nivel gástrico. Entonces, si al mes, por ser bastante benévola con el tiempo, el paciente no tiene una buena respuesta y es un paciente con el que tengo buena relación médico-paciente, me dice que lo toma bien y ya puedo empezar a pensar que por qué no funciona. No sé si es necesario, honestamente, esperar doble dosis 8 meses, pero bueno, si queremos hablar de tiempos estrictos desde el punto de vista práctico, sería eso.
Aquí están preguntando si hay un tiempo máximo en el cual uno puede administrar inhibidores de bomba de protones en un paciente que lo requiera. ¿Hay algún tiempo especial o se pueden dar en forma permanente? En el grupo en un subgrupo, por ejemplo, un Barrett, una enfermedad por reflujo severa. Siempre es riesgo y beneficio, costo-beneficio. Por eso en un paciente que tiene un Barrett o tiene una esofagitis severa, se va a beneficiar con un tratamiento de por vida, con un inhibidor de la bomba. Probablemente tenga un paciente que requiere una cirugía y que aún así requiera inhibidores de protones por un tiempo muy prolongado, si no es de por vida. Ahora bien, si tengo un paciente que solo quiero hacer un abordaje de los síntomas, y ahí es más artesanal el manejo. Pero siempre es si el paciente poner en la balanza, ¿no? Perfecto. Sí, claramente los pacientes están preguntando acá requerir... de endoscopía en todos los pacientes, o podemos hacer pruebas empíricas en algún subgrupo sin categorizarlo endoscópicamente en forma inicial. Bueno, son preguntas del público, perdón, ¿eh? En un paciente joven, por ejemplo, un paciente que uno toma como corte de juventud, los 45 años, ¿no? Un paciente menor a 45 años, que tiene un alto pretest porque tiene síntomas típicos, podemos hacer tranquilamente una prueba empírica con inhibidores de la bomba, sigue siendo la herramienta más costo efectiva, no hay que hacerle a todos los pacientes una endoscopía. Ahora, cuando el paciente debuta con los síntomas, tiene algún síntoma de alarma, alguna sospecha de que pueda tener algo de disfagia, y ahí sí le hacemos una endoscopía. Pero si son síntomas típicos, pirosis, regurgitación en un paciente joven, siempre probar con una prueba terapéutica primero. Acá otra de las preguntas es si es necesario siempre hacer una manometría previo al estudio de monitoreo ambulatorio de reflujo. Sí, la respuesta es... Otra, sí, Julián. ¿Querés responder vos? ¿La respuesta es? La respuesta es sí, siempre un monitoreo ambulatorio debe ir acompañado. Nosotros lo llamamos como estudios en combo, porque necesitamos tener una localización precisa del esfínter esofágico inferior para colocar el catéter de manometría a 5 centímetros por encima del límite superior del esfínter. Entonces, la colocación, la medición por endoscopía tiene mucha variabilidad entre los operadores y no es bueno tomarlo como referencia para colocar un catéter de impedanciometría. Salvo que uno haga una cápsula Bravo, ¿no? En cuyo caso, por la misma endoscopía, uno coloca la cápsula y hace un monitoreo sin manometría previa. El otro hecho importante también es descartar un trastorno motor como causa del síntoma, sobre todo cuando estás estudiando la regurgitación, y ahí también lo que decías del tema de la rumiación, ¿no? Están preguntando varios médicos si con el tema de la T4, los pacientes que toman levotiroxina, ¿cómo hago con el IVP? Bueno, si quieren responder. Yo lo que les digo es que tomen la T4 y dejen un espacio entre la T4 y el inhibidor de la bomba, por más que algunas nuevas drogas de liberación dual permiten por ahí una toma más cercana a la T4, pero en general les recomiendo eso, que dejen un tiempito pasar. Por ahí es más engorroso y no es tan práctico, por eso se negocia con los pacientes. No sé, doctor Guzmán, ¿qué opinás vos de Sí, obviamente que hay que dejar un tiempo entre la toma de la T4 y la ingesta del IVP. Muchas veces, porque nos pasa que los pacientes se quejan de que tienen que levantarse muy temprano, tomar la levotiroxina, esperar 40 minutos para poder tomar el IVP y después esperar otros 30, 40 minutos para poder desayunar. Y eso se negocia con el paciente, que tranquilamente puede pasar a tomar el IVP en otro momento del día, media hora antes del almuerzo, o a media mañana, media hora antes de una colación. Siempre, lo importante de la toma del IVP es que a las 30 minutos o 40 minutos posterior uno debería comer, ¿sí? El efecto a medida que pasan los días va a ser aditivo y el bloqueo ácido va a ser bien logrado, así que no hay grandes problemas con eso. Perfecto, bueno, vamos a ir terminando este tema, el tópico y vamos a pasar al próximo, porque ya estamos en tiempo. Después, si nos queda un ratito, podemos volver a tocar algunas cosas que hayan quedado sin abordar. Vamos a presentar al segundo expositor, que es la doctora María Marta Piscos, que es médica de la sección neurogastroenterología y médica del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas, y nos va a abordar el tema de trastornos funcionales de la deglución. Así que, María Marta, te escuchamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, como bien dijo el doctor Olmos, yo les voy a hablar sobre desórdenes funcionales de la deglución, ¿sí? Y para eso primero tenemos que definirlos. Los desórdenes funcionales de la deglución se definen en base a la presencia de síntomas, sin que haya alteraciones orgánicas que los expliquen. Y hoy les voy a hablar de estos dos grupos de trastornos, que son los trastornos motores del esófago y la disfagia funcional. Y los voy a llevar por un menú de 4 pasos, para ver cómo podemos llegar de una manera relativamente sencilla a un diagnóstico etiológico de estos trastornos funcionales esofágicos, ¿sí? Y el paso número 1, como bien sabemos, es definir la sospecha clínica a través de una historia clínica detallada. Y este es un punto que es muy importante, ¿sí? Porque para saber qué estamos buscando, primero tenemos que conocer, en este caso, la definición de disfagia, que es el síntoma cardinal en los desórdenes de la deglución esofágica, ¿sí? Y la disfagia es la sensación de dificultad en el pasaje de sólidos o líquidos a través del esófago. Pero más importante de conocer esta definición es entender y decodificar qué es lo que nos explican los pacientes con respecto a su síntoma, porque los pacientes no vienen con el libro de medicina bajo el brazo, y van a referir sus molestias de diferentes formas, ¿sí? Como una sensación de atascamiento de la comida o el líquido en el pecho, un disconfort en la garganta o en la región retroesternal, sentir el paso de la comida, o esto que nunca tenemos en cuenta y es muy importante porque el paciente no lo refiere y nosotros tenemos que ir a indagarlo, que son las conductas compensatorias. O sea, son conductas a través del cual el paciente se va adaptando al síntoma, por ejemplo, utilizando más líquido en las comidas, o procesando las comidas, o adaptando alguna posición para poder tragar mejor. Otro elemento fundamental que tiene que salir de la primera consulta es definir si estamos frente a una disfagia orofaringea o esofágica, y si estamos frente a una disfagia que sospechamos que es de causa orgánica o funcional, ¿sí? Y para definir si la disfagia es orofaringea o esofágica, hay una serie de preguntas que tienen una exactitud muy elevada, que no tenemos que dejar de hacerlas nunca, porque acá es donde en primera instancia se abre el algoritmo diagnóstico, ¿sí? Porque si el paciente tiene retraso en iniciar la deglución, o regurgitación nasal cuando traga, o tos, o una deglución repetitiva para lograr un aclaramiento satisfactorio, nosotros el estudio que tenemos que hacer es una videodeglución, que es un estudio radiológico dinámico para valorar el mecanismo de la deglución y llegar a la etiología del síntoma. Por otro lado, en la primera consulta nos tiene que quedar claro, o por lo menos tener una sospecha de si estamos frente a una disfagia orgánica o funcional. Y para eso tenemos que valernos de determinados datos clínicos que tenemos que preguntarlos, entre ellos si la disfagia es predominantemente a sólidos y es progresiva, y se asocia a pérdida de peso, por ejemplo, que eso nos haría sospechar más una etiología orgánica y probablemente una patología neoplástica, o en cambio si los síntomas se dan de manera intermitente, con sólidos o líquidos, y puede haber algún otro síntoma asociado, como la regurgitación en la calasia, o el dolor de pecho en otros trastornos motores del esófago, como el espasmo esofágico distal. Estos son datos clínicos que no podemos dejar de preguntar, y que son muy orientativos, y nos hacen tener una fuerte sospecha clínica y nos guían en los estudios posteriores que tenemos que solicitar. El segundo paso en la evaluación de los pacientes con desórdenes de la deglución es el de descartar, ya con estudios complementarios objetivos, las enfermedades orgánicas, ¿sí? Y bueno, y el estudio que primero solicitamos, que esto seguramente ustedes lo tengan muy claro, es la videoendoscopía digestiva alta. Este es un estudio obligatorio en el contexto de una disfagia, porque la disfagia es un síntoma de alarma que hay que investigar siempre. Es un estudio que nos permite la visualización directa del esófago y la orofaringe, que nos permite identificar lesiones estructurales de toda índole,
que nos permite sospechar alteraciones motoras del esófago si es que encontramos hallazgos, porque podemos no encontrarlos, pero si encontramos un esófago dilatado, si encontramos dificultad en traspasar el cardias, o si encontramos restos de retención, eso nos hace sospechar un trastorno motor del esófago, nos permite tomar biopsias, y justamente la toma de biopsias es fundamental y es algo que ya a esta altura no tenemos que olvidarnos nunca de hacer en un paciente con disfagia, porque nos permite diagnosticar esta entidad, que es una entidad que se diagnostica exclusivamente con biopsias, que es la esofagitis eosinofílica, ¿sí? Que es una enfermedad inmunomediada por depósitos de eosinófilos que llevan a fibrosis, a remodelación del esófago y a provocar síntomas como disfagia, ya sea por estenosis o por disfunción motora. Y lo más importante es que hasta en un 25% de los casos podemos no encontrar hallazgos endoscópicos, ¿sí? O sea, esto tiene que ser un concepto que tiene que quedar bien claro. Un paciente con disfagia se tiene que biopsiar. No podemos perder esa endoscopía índice. Y esto se los puse, no es algo que se busque, es algo seguramente de lo que vamos a hablar en los próximos años, que es la miositis eosinofílica, que es la infiltración por eosinófilos de la muscular propia, que, bueno, ya hay varias series de casos reportados que han encontrado este hallazgo en pacientes a los que se les había diagnosticado un trastorno motor del esófago, ¿sí? Muy bien, el segundo estudio, muy importante en el contexto de un paciente con disfagia, es el tránsito esofágico varitado, ¿sí? El tránsito esofágico varitado es un estudio que es fundamental, primero porque es un estudio económico, porque tiene amplia difusión, esto se puede hacer en todos lados, porque nos provee mucha información en el contexto de un paciente con disfagia, porque nos permite determinar si hay lesiones orgánicas, si hay estenosis, pero también nos permite sospechar trastornos motores del esófago, ¿sí? Nos permite además evaluar el tránsito del bolo, o sea, cómo viaja ese trago de bario a través del esófago y cómo se vacía el esófago, y nos permite valorar la peristalsis efectiva. La contra que tiene es que expone al paciente a radiación ionizante, porque por supuesto está contraindicado en embarazadas. Hay una variante de este estudio, que es el tránsito esofágico minutado, que consta de una técnica específica, se le dan al paciente 200 mililitros de bario y se mide la altura de la columna varitada al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos. También, esto es una técnica que es muy sencilla, que se puede implementar en cualquier ámbito, y es un estudio muy importante porque tiene valor diagnóstico y pronóstico en el trastorno motor del esófago más prevalente, que es la acalasia del esófago. Muy bien, una vez que nosotros pasamos por esos dos estudios, hicimos una endoscopía digestiva alta que resultó normal o tenía algún signo sugestivo, algún trastorno motor, pero sin ninguna lesión orgánica, con biopsias negativas para esofagitis eosinofílica, y un estudio radiológico que nos mostró o no algún signo sugestivo de algún trastorno motor, pero ninguna enfermedad orgánica. Vamos a pasar al paso 3, que vamos a avanzar para descartar o diagnosticar un trastorno motor del esófago, ¿sí? Y como ustedes bien saben, esto lo hacemos a través de la manometría esofágica, que hoy en día ya no está en discusión. Durante varios años hemos discutido, digamos, las diferencias entre la manometría convencional y la manometría de alta resolución. Hoy en día este es un punto que ya no se discute. La manometría de alta resolución es un estudio que se hace con una sonda que tiene 36 sensores de presión, en algunos modelos vienen también sensores de impedancia, y esto nos permite tener una valoración muy precisa de toda la función presiva del esófago, desde el esfínter esofágico superior, pasando por todo el cuerpo del esófago, hasta la unión gastroesofágica, que la podemos discriminar muy bien en esfínter y crura diafragmática, ¿sí? Toda esta información se visualiza
en plots topográficos de colores, que son bastante diferentes al trazado de líneas de la manometría convencional, que nos permite de una manera muy gráfica identificar todas las zonas anatómicas con mucha precisión y ver exactamente todos los patrones motores. Acá, bueno, para los que no conocen el método, acá estamos viendo una deglución, en la parte superior vemos el esfínter esofágico superior con su relajación, la peristalsis del cuerpo del esófago y por debajo el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y les voy a contar muy básicamente cómo se construye la clasificación de Chicago, que es la herramienta que usamos para definir los trastornos motores, ¿sí? Usamos básicamente 3 herramientas. Una es el IRP, que es la presión de relajación integrada, que nos habla de la relajación de la unión gastroesofágica, que esto es un elemento muy importante en la definición de los trastornos motores del esófago, porque desde el punto de vista terapéutico, en ese punto es donde después se trabaja, en lograr una adecuada relajación si es que no la hay, ¿sí? Y esto antes se hacía por otro método, que ahora les voy a mostrar las diferencias. En la actualidad se mide por esta ventana, que es el IRP. Por otro lado, valoramos el DSI o la contractilidad distal integrada, que es una medición que nos sirve para evaluar la función peristáltica del esófago, la fuerza contráctil. Y por último, la latencia distal, que es el tiempo que va desde el inicio de la deglución hasta el punto de desaceleración contráctil. Y la manometría de alta resolución nos permitió mejorar enormemente la valoración de la unión gastroesofágica, justamente con estas nuevas métricas y con una mejor visualización anatómica. Acá estamos viendo la comparativa entre un trazado convencional y uno de alta resolución, donde vemos que en realidad hay un tironeamiento hacia arriba de la unión gastroesofágica en un paciente que tiene una calasia, porque tiene una aperistalsis, y esto en la manometría convencional se interpreta como una pseudo relajación. Tanto es así que los criterios de manometría convencional llevaban a tener una sensibilidad para la valoración de la unión gastroesofágica del 52% en pacientes con acalasia, con un 48% de falsos negativos, versus una sensibilidad del 97% para la manometría de alta resolución con el IRP y solamente un 3% de falsos negativos. Entonces, actualmente, después de haber pasado por muchas generaciones de Chicago, estamos utilizando en la actualidad la clasificación de Chicago versión 3.0, próximamente vamos a tener la 4ª generación, pero hoy en día estos son los diferentes trastornos motores del esófago, que si alguien tiene una edad parecida a la mía, seguramente verá algunos cambios. Por ejemplo, el Nutcracker, que antes existía, ahora desapareció, porque encontraron que era un patrón asociado con la normalidad. Y bueno, acá tenemos desórdenes, básicamente que tienen que ver con obstrucción de la unión gastroesofágica, donde está la calasia con sus diferentes subtipos, la obstrucción funcional de la unión gastroesofágica, y después tenemos desórdenes mayores de la peristalsis y menores, ¿sí? Así es como en la actualidad se clasifican los trastornos motores del esófago. Esta es nuestra casuística, en 814 estudios realizados, con diferentes indicaciones. Vemos que tuvimos un 16% de pacientes con acalasia, que si consideramos solamente la disfagia, es prácticamente la mitad de los pacientes, siendo en este contexto el trastorno motor más prevalente. Y la manometría de alta resolución no solamente tiene un valor diagnóstico para poder definir el subtipo de trastorno motor que tiene el paciente, sino que también tiene un valor pronóstico, ¿sí? Porque estos diferentes subtipos de acalasia que se definieron a partir de la manometría de alta resolución, que es la acalasia tipo 1, donde no hay presurización del cuerpo del esófago, la tipo 2,
donde tenemos panpresurización, y la tipo 3, donde tenemos contracciones espásticas. Hoy en día se sabe que tienen diferente pronóstico a los distintos tratamientos instaurados para esto, que es la dilatación neumática endoscópica, la miotomía de Heller. Aquí vemos que el subtipo 2 es el que tiene mejor pronóstico para todos los autores que aparecen en esta serie, y también, si consideramos el POEM, los diferentes subtipos de acalasia, acá están siendo comparados con la dilatación neumática, y estamos midiendo el tiempo a la recaída, ¿sí? Los 3 subtipos tienen diferentes tiempos de recaída. Para el POEM podemos ver que el subtipo 3 tiene una muy baja recaída con el POEM, lo mismo que el subtipo 2. Muy bien, y una vez definido si el paciente tiene o no tiene un trastorno motor del esófago, vamos al paso 4, que es la interpretación diagnóstica, ¿sí? El diagnóstico final. Entonces, recapitulando un poquitito lo que hemos visto, empezamos por una historia clínica detallada, pasamos a los estudios morfológicos, que es la endoscopía digestiva con biopsia y los estudios contrastados. Ahí vemos si el paciente tiene una lesión estructural no importa, o no. No, decirle que no. ¿Sabés? Hay webinars todo el tiempo de eso. Hay un micrófono abierto, me parece. Bueno, si el paciente no tiene lesión estructural y tiene biopsias para esofagitis eosinofílica normales, pasamos a hacer la manometría. Si es anormal, definimos que el paciente tiene un trastorno motor del esófago, le ponemos un nombre y apellido y lo mandamos a que reciba el tratamiento que corresponde. Y si la manometría es normal, a eso se le llama disfagia funcional, ¿sí? Que es un cuadro bien definido por los criterios de Roma 4, donde tiene que haber síntomas y se deben haber excluido previamente todo lo que fuimos diciendo, ¿sí? Alteraciones estructurales o mucosas, reflujo, esofagitis eosinofílica y trastornos motores mayores del esófago. Este es un cuadro que está muy ligado a la hipersensorialidad y el tratamiento se basa esencialmente en utilizar moduladores del dolor, y habitualmente son cuadros que analizados en el tiempo ceden espontáneamente. Esto se los voy a dar como un bonus extra, que es este estudio que seguramente en el futuro lo vayamos a escuchar con mucha asiduidad, que es la medición de la impedancia por planimetría intraluminal. EndoFlip es el nombre comercial, que es un estudio que lo que hace es medir la distensibilidad, ¿sí? Este estudio, lo más interesante, aparte de la información que provee, es que se hace durante la endoscopía índice, o sea, durante la primera endoscopía que se hace un paciente con disfagia. O sea que es un estudio que se puede hacer durante con el paciente bajo sedación, que es una de las contras de la manometría que tiene su incomodidad. Y además, este estudio tiene un sensor de presión que permite ver patrones, patrones que no son los mismos que los patrones motores, pero patrones de presión, que se correlacionan, el micrófono abierto, que se correlacionan con los diferentes trastornos del esófago. O sea, con un solo estudio, que sería la endoscopía, durante la endoscopía podríamos hacer el EndoFlip y ya el paciente saldría con las biopsias para esofagitis eosinofílica tomadas y con un estudio de motilidad realizado, ¿sí? En el futuro seguramente esto vaya a ser así. Y este estudio, en el contexto de la disfagia funcional, en esta serie, pudo diagnosticar alteración en la distensibilidad en el 50% de los pacientes que tuvieron manometría normal, ¿sí? O sea que es un dato importante desde la fisiopatogenia también. Bueno, como conclusiones, entonces, habiendo pasado por estos 4 pasos, podemos decir que un paciente con una sospecha de un trastorno esofágico funcional debe tener una historia clínica detallada, que este es el primer paso fundamental para el diagnóstico. La endoscopía y la radiología tienen como objetivo principal descartar lesiones orgánicas y mucosas del esófago. La manometría esofágica de alta resolución es el patrón de oro en el diagnóstico de los trastornos motores del esófago, y el abordaje terapéutico final dependerá del diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Marta. Nuevamente, en este punto que tocás, que es otro motivo frecuente de consulta, los pacientes que tienen
dificultades en la deglución, que bueno, dejamos de lado todo lo orgánico, que también es un capítulo bastante importante. Dentro de lo funcional volvés a mostrar una cuestión similar a la que mostró Julieta, o sea que hay distintos fenotipos incluso en una misma entidad, porque si uno habla de acalasia, no es lo mismo hablar de una tipo 1, tipo 2 o tipo 3 en cuanto a pronósticos, resultados terapéuticos, etcétera, y además que cuando uno tiene otras herramientas, porque va avanzando la medicina científica, entonces un paciente que era tratado con antinociceptivos por ser un problema solamente de la percepción sensorial, pudiera mejorar con una dilatación. Yo estaba en Estados Unidos en la conferencia esa magistral que se hizo en Roma 4 hace un par de años, donde estaba Drossman como chairman de esa reunión, y estaba John Pandolfino, y John Pandolfino lo interrogó a Drossman. Le dijo, ustedes dicen que cuando el paciente tiene disfagia, y uno le hizo una endoscopía digestiva alta con biopsias y descartó esofagitis eosinofílica, y entonces le hace una manometría de alta resolución, y eso es normal, eso se llamaría disfagia funcional, y habría que ensayar algún tipo de antinociceptivo, pues es un tema sensorial o de percepción sensorial. Entonces dice, yo con estos pacientes tomé un lote de pacientes con estos trastornos funcionales y les hice el flip, que mide otra característica, otra propiedad de la pared, y vi que el problema de distensibilidad lo tenía en el 50%, y lo más importante, que ese 50% lo hemos dilatado y mejoraron con la dilatación, de tal forma que la forma de ir viendo la medicina y construyendo, estas cuestiones son dinámicas, son permanentes, y la medicina científica y la medicina de precisión va a estos puntos, a identificar, no a todos, a un subgrupo, y ahí está el arte de saber a quiénes abordar de esta forma más compleja, porque todas estas cuestiones tienen costos, pero está muy bueno identificar que hay fenotipos y que no son todos iguales los pacientes. Así que bueno, Mauricio, si hay preguntas tuyas o comentarios, o del público. Sí. Bueno, felicitar a May de vuelta, genial tu presentación. Muy bueno, me encanta esto de la precisión diagnóstica de un 80% en el interrogatorio para poder dividir bien los pacientes con disfagia orgánica, de funcional, alta, de baja, orofaringia, de esofágica, que eso muchas veces, ni bien a nosotros en las unidades donde hacemos manometrías, lo primero que hacemos es interrogar a estos pacientes y vemos que muchas veces hay un error de interpretación en el síntoma, lo cual el paciente entra en una vorágine de estudios complejos que quizás se hubieran resuelto de otra manera con estudios mucho menos complejos. Hay un montón de preguntas acá, voy a tratar de ir leyendo. Preguntan desde un punto de vista por ahí farmacológico, ¿qué fármacos producen trastornos motores? No sé, May, si querés o si no respondo yo. Los que básicamente hoy en día tenemos en cuenta a la hora de evaluar los trastornos motores esofágicos. Trastornos motores esofágicos pueden ser primarios o secundarios. Secundarios al uso de fármacos, y sobre todo son los opioides. Los opioides pueden dar cualquier patrón manométrico, sobre todo acalasias o obstrucciones funcionales, o hipercontractilidad en el esófago. La interrupción del fármaco resolvería el problema. Así que bueno, esa te la respondo yo, pero hay más preguntas. A ver, bueno, no sé si alguien quiere agregar, porque van tan rápido que no se alcanza. No, bueno, yo mientras voy comentando, el tema de los opiáceos, bueno, en Estados Unidos tienen un problema serio de abuso de esas drogas. Es más, hay una entidad particular, que son los trastornos motores del esófago asociados a opiáceos, así como ellos se ven mucho la constipación por opiáceos, tanto es así que tiene una definición especial. Bueno, lo mismo pasa en el esófago, ¿no? Capaz nosotros no solemos verlo tanto porque no hay tanto abuso de ese tipo de fármacos o de drogas. Perfecto, May. Acá también preguntan si la manometría de alta resolución es el gold estándar para hacer diagnóstico de los trastornos. Creo que también lo respondiste. Sí, bueno, sí, sin duda, sin duda. Hoy en día ya eso no se discute. Es más, los patrones motores están definidos en base a manometría de alta resolución. Es muy difícil hoy en día hablar prácticamente con conceptos ya que quedaron
un tanto la historia. Tiene muchas ventajas la manometría de alta resolución en cuanto a la velocidad de realización, la interpretación que es mucho más sencilla, y bueno, estas cosas técnicas que les comenté recién, sobre todo en lo que es la valoración de la unión gastroesofágica. Te pregunto, May, yo ya ahora, si el protocolo que propone Chicago para poder clasificar está hecho en base a 10 degluciones de líquidos, de bolos pequeños de 5 centímetros cúbicos, de solución fisiológica, si con eso es suficiente o vos recomendarías o están haciendo ustedes algo más, además de eso, obviamente, ¿no? No, Para sí, eso... ampliar el diagnóstico. Claro, bueno, Chicago está hecho en base a los 10 tragos de solución fisiológica, pero sí, ya se sabe que el agregado de tragos sólidos, de tragos viscosos, de pruebas especiales como la prueba multitrago, aportan un valor agregado al diagnóstico, y sí, es importante incluirlas en los protocolos manométricos, ¿no? Perfecto. Yo quería hacer un hincapié en un viejo método. Ya en algunos lugares es difícil solicitarlo, en algunos centros de radiología, porque ya prácticamente se hace cada vez menos, que es la famosa seriada gastroduodenal, que bueno, la seriada es otra cosa, pero quería reivindicar al esófagograma. Nosotros le damos tanta importancia al esófagograma que lo hacemos personalmente nosotros en el servicio de radiología en conjunto con los radiólogos, y muchas veces, hablando de esto de la manometría de alta resolución, que es el gold estándar, que no sé qué, a veces terminamos definiendo esos grises, porque hay pacientes que no son tan fáciles de definir, y los terminamos definiendo en un contexto clínico siempre, con los estudios manométricos, con los estudios radiológicos, que en el caso del esófago siguen teniendo una vigencia absoluta, y creo que los gastroenterólogos tenemos que hacernos nuestros estudios, porque muchas veces los estudios hechos para ver una úlcera o algo estructural no es lo que nosotros queremos ver otros hallazgos, más allá del vaciamiento esofágico que mostró María Marta para valorar justamente los factores pronósticos junto con la impedancia de la manometría de alta resolución y con la toma de líquido abundante, el tránsito del bolo después de la manometría de alta resolución. Este vaciamiento esofágico minutado es de suma utilidad, pero también el esófagograma realizado con un ojo clínico y no anatómico, ¿no? Desde un punto de vista estructural, pero funcional también. Así que quería reivindicar esto y que se siga haciendo, pues es un método muy útil y a veces no en cualquier centro de radiología se lleva a cabo un estudio de buena calidad para nosotros. Perfecto, sí, Jorge, están haciendo preguntas en referencia a esto. Así que muy buena tu acotación. ¿Qué utilidad le dan, May, ustedes al minutado en la evaluación de la respuesta terapéutica a un trastorno motor determinado? Por ejemplo, hacen una calasia, ¿cómo lo siguen clínicamente? ¿Qué hago con el paciente para saber si respondió? No, sí, bueno, lo seguimos clínicamente. Usamos un score que se llama score de Eckhart, digamos que lo hacemos pre-tratamiento y después durante el seguimiento, el tránsito esofágico minutado, y bueno, de ser necesario se repite en algunos casos la manometría de alta resolución, sobre todo en pacientes que requieren retratamiento, ¿no? El tránsito esofágico minutado es muy importante, porque como les dije en la charla, tiene un valor pronóstico. Esto se sabe que cuando la columna no baja de los 5 centímetros en estos pacientes, son pacientes que van a desarrollar síntomas. O sea que independiente que el paciente tenga o no tenga síntomas, tiene un valor pronóstico. Perfecto. Brillante. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿tenemos más preguntas? Julieta. No, yo quería preguntarle al panel en general, con las disfagias funcionales, dado que no contamos por ahora con EndoFlip como para seguir investigando al respecto, ¿qué neuromodulador usan más ustedes para el tratamiento? ¿Más amitriptilina, más IRS? ¿Qué les da más resultado?
Bueno, sí, son pacientes, en realidad hacemos una evaluación muy individualizada, en todos los pacientes se evalúan sistemáticamente las comorbilidades psicológicas, porque a veces son pacientes que no requieren ninguna intervención, más que una adaptación de la alimentación durante un tiempo, y son pacientes que durante el seguimiento suelen retrogradar espontáneamente el síntoma, ¿sí? Y en el caso de que requieran, también va a depender de si tiene alguna comorbilidad psiquiátrica o no, eso lo manejamos los casos más complejos con los psiquiatras. Hay, digamos, descripción, por ejemplo, en Chicago, donde estuve rotando un tiempo, para estos pacientes usan la hipnosis, nosotros no tenemos experiencia, pero, digamos, cualquier elemento que sirva para la relajación del paciente es beneficiosa en este contexto, no es que sí o sí necesitamos psicofármacos, y en el caso de que lo necesitemos se selecciona en función de las características del paciente. Sí, todo lo que tenga que ver con lo conductual cognitivo como mecanismos de psicoterapia son superlativos sobre lo psicoanalítico, que tiene poco rol en esto. Y después, cuando tenemos antinociceptivos y uno no hay comorbilidades psiquiátricas que haya que actuar con unir sobre los dos cerebros, en ese caso nos gustan mucho los tricíclicos, la amitriptilina tiene un efecto mejor, porque aparte tiene un efecto anticolinérgico, como lo usamos en dosis bajas, no tienen los efectos adversos por lo cual los psiquiatras lo han dejado de usar, porque son mucho mejores los IRSE, así que dependiendo de las comorbilidades psicológicas, usamos un grupo de drogas o el otro, y siempre nos ayudamos, tenemos un grupo de terapia conductual cognitiva, incluso tenemos talleres, no para disfagia, más para intestino irritable, pero utilizamos también para estos grupos. Así que bueno, vamos cerrando esta segunda conferencia. Felicitaciones, May, muy buena tu conferencia y los aportes de todos, así que vamos a pasar a la tercera y última de la fecha, que ahora vamos a darle un rol al intestino, porque vamos a terminar aunque sea 2-1, pero vamos a buscarle que sea muy fuerte, y en este sentido vamos a hablar del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y el impacto en los trastornos funcionales digestivos. Lo hemos invitado a Juan Pablo Stefanolo, quien estuvo con nosotros un tiempo en el hospital formándose en neurogastroenterología y ahora es médico del servicio de intestino delgado, de la sección de intestino delgado del Hospital Bonorino Daondo, para que nos aborde este tema. Gracias, Juanpi. Bueno, hola a todos, gracias por la presentación y por la invitación a participar de este octavo webinar. Como el doctor Olmos ya lo dijo, voy a hablar del tema que es el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano y su impacto en los trastornos funcionales digestivos. El término trastorno gastrointestinal funcional se utiliza para describir un conjunto de múltiples síntomas gastrointestinales crónicos y recurrentes que no presentan una fisiopatología subyacente identificada. Al no existir un marcador identificable, su caracterización se basa en la presencia de síntomas y la clasificación más ampliamente aceptada la constituye el Consenso de Roma. Estos trastornos constituyen, los diagnósticos más frecuentes en la práctica gastroenterológica, en donde se sabe que actualmente, debido a un reciente trabajo publicado que mide la prevalencia por medio de entrevistas en forma realizadas por internet y o en forma escrita, que la presencia de al menos un trastorno gastrointestinal funcional se da en un 40.7% de los pacientes encuestados, y también demuestra que estos impactan negativamente en la calidad de vida de quienes lo padecen. En su fisiopatología, lo más importante es que intervienen múltiples factores, como alteraciones de la motilidad, percepción visceral, función de la mucosa inmune alterada, trastornos de la microbiota y alteraciones en el procesamiento de los estímulos por parte del sistema nervioso central. Una cosa muy llamativa que cabe mencionar es que en la última versión del Consenso de Roma 4 se ha decidido incorporar la expresión trastornos del eje cerebro-intestino, haciendo alusión a que el sistema nervioso entérico es considerado como el segundo cerebro. Pero ahora, ¿por qué decimos que es el segundo cerebro? El sistema nervioso entérico está formado por más de 500 millones de neuronas, cuya función es regular múltiples mecanismos y de transformar en sensaciones todo lo producido en el tracto gastrointestinal. Esos estímulos son enviados al sistema nervioso central para su procesamiento. Ahora, los ganglios del sistema nervioso entérico están interconectados entre sí para formar un sistema de integración de información como la que se observa en el cerebro y en la médula espinal.
Además, muchas de sus propiedades y de su funcionamiento recuerdan al sistema nervioso central, ya que en su composición se encuentran neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras, lo que le permitiría al sistema digestivo operar de forma independiente. Por todo eso que decimos que es el segundo cerebro. En las últimas décadas existe evidencia de que en este eje interviene una pieza fundamental, que es clave en el funcionamiento, que es la microbiota. La microbiota intestinal consiste en una amplia variedad de bacterias, virus y hongos que habitan en nuestro intestino y cumplen funciones múltiples, siendo las más importantes las metabólicas, las inmunológicas y las tróficas. La evidencia más fuerte de la interacción microbiota sobre el cerebro ya se demostró hace más de 20 años con la observación de la mejoría significativa con el uso de antibióticos en la encefalopatía hepática. En los últimos años también se ha demostrado en diferentes trabajos que alteraciones en la composición de la microbiota intestinal están asociadas a trastornos de ansiedad y de depresión. Además, cabe destacar que cambios en su composición, es decir, cuando se habla de disbiosis, esos cambios están presentes en la mayoría de los trastornos gastrointestinales funcionales, los que se asocian en gran medida a cambios conductuales. En estos casos se altera la permeabilidad intestinal, produciendo hipersensibilidad, alteraciones en la secreción y en la motilidad. Ahora, el sistema nervioso central no tiene un papel pasivo en esto, recibiendo únicamente estímulos por parte del intestino, sino que es también capaz de generarlos produciendo cambios en la composición microbiana. En estudios en ratas demostraron que la aparición de estrés por periodos cortos conlleva una disminución en la proporción de bacterias que son consideradas beneficiosas, como son los lactobacilos. Además, se ha demostrado que la presencia de receptores, se ha demostrado que las bacterias presentan receptores específicos en las membranas que son capaces de reconocer neurotransmisores producidos por el hospedador y cuya interacción puede desencadenar inflamación y estímulos infecciosos. Por último, y no menos importante, el sistema nervioso central controla los mecanismos de secreción, contractilidad, balance de fluidos y producción de moco, mecanismos que cuando se alteran debido a diferentes noxas producen una alteración de esa permeabilidad intestinal y esto es capaz de generar múltiples trastornos en la homeostasis. Se estima que la microbiota humana contiene 10 a las 14 células, lo que superan 10 veces el número total de células humanas, y la mayoría de estas se encuentran en el tracto gastrointestinal, están distribuidas desde la boca al ano en diferentes proporciones. El tracto gastrointestinal superior presenta una carga bacteriana más baja y va aumentando hacia distal, alcanzando sus máximas concentraciones en el colon. Esta microbiota cumple múltiples funciones fundamentales para nuestra salud, entre las cuales encontramos la de nutrición y metabolismo, ya que digieren sustratos que no son digeridos por nuestro proceso de digestión, generan ácidos grasos de cadena corta para nutrir el epitelio intestinal y producen vitamina K, que es fundamental en la homeostasis de la coagulación. Además, cumple la función de protección, previniendo la invasión de organismos patógenos por un efecto de barrera, y también ejerce una función trófica al favorecer la proliferación y diferenciación del epitelial y estimular el desarrollo del sistema inmunológico. Obviamente, estas funciones se llevan a cabo en un perfecto estado de equilibrio, y cuando esto se altera es cuando hablamos de disbiosis, que se define como un cambio en la composición de esa microbiota intestinal, pudiendo ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Con respecto a la alteración cualitativa, hablamos de disbiosis cuando existe alteración entre las especies existentes. En este punto voy a hacer eco de lo que comentó el doctor Warner de manera excelente en la última webinar del Día Mundial de la Salud Digestiva, donde mencionó que actualmente se intenta establecer patrones de microbiota en estados de salud y diferentes estados de enfermedad, siendo esto poco útil o poco claro, ya que hay una amplia variabilidad de microorganismos entre los diferentes grupos de personas y también hasta hay gran variabilidad intrasujeto en el mismo sujeto en el tiempo. Entonces, también hay que recordar que se comentó acerca de la necesidad de medir funciones que ejerce la microbiota que todos tenemos, más que establecer diferencias taxonómicas. Eso es muy importante. Es más importante lo que hacen esas bacterias que las diferencias que existen entre ellas. Ahora, cuando hablamos de una disbiosis cuantitativa, estamos hablando de un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Esto se define como un síndrome clínico caracterizado por un número incrementado de bacterias en el intestino delgado, más comúnmente conocido como SIBO por sus siglas en inglés. Es importante remarcar que este incremento se mide en el intestino delgado, que es el sector en el que existe una carga relativamente baja de bacterias. Este cuadro clínico está asociado a la presencia de diferentes síntomas como dolor, distensión, y diarrea, y pudiendo generar a veces cuadros de anemia o hasta de déficit vitamínicos, conformando lo que se conoce como un síndrome de mala absorción.
En cuanto al diagnóstico, el gol estándar lo constituye el cultivo del fluido intestinal con el posterior recuento de las colonias observadas. En la literatura se hacen mención a 2 puntos de corte, de 1 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 5, y esto se debe a que los primeros reportes, las muestras provenían de pacientes postquirúrgicos, en donde existía mayor carga bacteriana, probablemente debido al estasis por el síndrome de asa ciega de estos pacientes, pero posteriormente se observó que los pacientes que presentan o presentaban síntomas abdominales ya los padecían con un punto de corte de 1 por 10 a la 3 en comparación a los sujetos sanos. Obviamente, el gran problema que presenta esta técnica se debe a que el procedimiento es costoso por un lado y principalmente a la posibilidad de contaminación que tiene esa muestra que uno toma porque, digamos, que sean contaminadas por la mucosa de la flora gástrica o orofaringe. Es por esto que en la práctica clínica utilizamos la prueba del aire expirado para este fin, ¿sí? Donde para entender el fundamento de esta prueba, recordemos que un individuo sano presenta alrededor de 100 mililitros de gas con cierta variabilidad en el intestino, y este gas proviene de la aerofagia, proviene de la difusión desde la sangre, y proviene también por las acciones químicas que se producen en nuestro cuerpo, y por la acción de la fermentación bacteriana de los residuos no digeridos. En este último punto encontramos básicamente el gas hidrógeno y metano, aunque existen otros, y provienen pura y exclusivamente del metabolismo bacteriano. No existe otra célula en nuestro cuerpo que produzca estos gases más que las bacterias intestinales. Como estos son gases, difunden hacia la sangre, siendo transportados hasta los pulmones y posteriormente exhalados. Lo importante es que son medibles por medio de dispositivos como los cromatógrafos de gases en forma externa. En cuanto a la técnica, primero se toma una medición basal, luego de un ayuno de 8 a 12 horas, para determinar la producción de gas sin estímulo, sin estar estimulado por un sustrato. Luego se administra un sustrato y se procede a la toma de múltiples muestras periódicas por un tiempo determinado, con el fundamento de que si en algún sector del intestino delgado el sustrato es alcanzado por bacterias en mayor cantidad, este se metabolizará y producirá más gas hidrógeno y metano, que difundirá sangre llegará a los pulmones y será exhalado y, digamos, eso objetivado por el uso de un cromatógrafo externo. Este gráfico demuestra, esto se puede, digamos, demostrar como en forma gráfica, en donde, o sea, para la interpretación de estos resultados se podrían graficar los valores en función del tiempo y obtendríamos los siguientes gráficos, y acá lo que voy a hacer es mostrar la interpretación de pruebas con los 2 sustratos más utilizados. Cuando usamos glucosa, este es un monosacárido que será absorbido en su totalidad en el intestino delgado, por lo que si en el tiempo no se observa una elevación, el resultado va a ser negativo. En este otro gráfico se demuestra que hay un incremento en la concentración del gas, lo que traduciría mayor carga bacteriana que lo metaboliza, siendo el resultado positivo. Cuando utilizamos lactulosa, es un disacárido que no se absorbe y siempre va a llegar al colon, podemos ver que, aunque el resultado sea negativo, va a existir un incremento de la curva que se debe al metabolismo del sustrato por las bacterias del colon que siempre están presentes en condiciones normales y en gran cantidad. Para que un resultado sea positivo, cuando uno utiliza lactulosa, debe existir un incremento en la concentración del gas antes del minuto 90, porque es el momento en el que se presume que el sustrato atraviesa la válvula ileocecal y llega al colon, en donde va a existir fermentación. Resumiendo las características de los sustratos más utilizados, encontramos que la glucosa se absorbe en el intestino delgado proximal, por lo que pueden existir falsos negativos en el intestino delgado distal, y esto se traduce en su mayor especificidad, pero menor sensibilidad. La lactulosa, si bien evalúa todo el intestino delgado, una prueba positiva no distingue entre un sobrecrecimiento en el intestino delgado muchas veces y un ingreso al colon más temprano, por lo que presenta menor tasa de falsos negativos, pero mayor tasa de falsos positivos, y esto es lo que se traduce en su mayor sensibilidad y menor especificidad. Con respecto a los criterios diagnósticos, existen varios criterios utilizados en los diferentes trabajos, pero los establecidos en el último consenso son los que se toma como una prueba positiva el incremento del nivel de hidrógeno con una concentración mayor a 20 partes por millón sobre la medición basal antes del minuto 90 y un incremento mayor de 10 partes por millón cuando uno mide. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene todo esto en la práctica clínica? El síndrome de intestino irritable es la entidad en la que más se estudió la presencia del sobrecrecimiento del intestino delgado, probablemente por la similitud de síntomas que presentan ambas entidades, y también porque de cierto modo se está midiendo la alteración de un mecanismo fisiopatológico propuesto.
En este metaanálisis se evaluó la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado en pacientes con intestino irritable comparado a la prevalencia del sobrecrecimiento en controles sanos. Se analizó la performance diagnóstica utilizando cultivos de aspirado duodenal y del test de aire expirado con diferentes sustratos. Se incluyeron 25 estudios con un total de 3.192 pacientes con síndrome de intestino irritable y 3.320 controles. En cuanto a la prevalencia medida por cultivo, se observó que según los diferentes puntos de corte, se observó mayor prevalencia de sobrecrecimiento en los pacientes con intestino irritable comparado a los controles sanos en ambos grupos, pero siendo el OTS mayor en el grupo, tomando como punto de corte 1/10⁻³. Cuando se analizó la prevalencia utilizando un test de aire expirado con cualquier sustrato, se observó que también era mayor el sobrecrecimiento en el grupo de intestino irritable comparado a los controles, con un odds de 4.4, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Cuando se realizó un subanálisis por sustrato, se observó que si bien la prevalencia de sobrecrecimiento es mayor en el grupo de intestino irritable comparado a los controles para ambos sustratos, el odds es mayor cuando se utiliza glucosa, siendo esta estadísticamente significativa, comparada al odds cuando se utiliza lactulosa, donde además no se logró significancia estadística. Con respecto al tratamiento, en el mismo trabajo se incluyeron 7 estudios que evaluaron la mejoría sintomática luego de la administración de antibióticos. En 4 de ellos se utilizó rifaximina, en 2 quinolonas, y en un estudio no se especificó el antibiótico usado. Lo más importante que se observó es que hubo mejoría clínica en un 81.6% de estos pacientes, siendo mayor la lograda, la conseguida con el uso de rifaximina frente a las quinolonas. La rifaximina es el antibiótico más utilizado en estos cuadros, debido a que es un antibiótico de amplio espectro. Se absorbe menos del 1%, por lo que ejerce su acción en la luz intestinal, presenta escasos efectos adversos y no hay reportes de generar resistencia, de resistencia bacteriana. Ahora, para ir terminando, quiero comentar la experiencia en este tópico que tuvimos en la unidad de neurogastroenterología y motilidad del Hospital de Clínicas, que terminó como una presentación oral en la DDUI del año pasado, donde el interrogante surgió de una pregunta clínica en la que nos planteamos si es realmente útil realizar un test de aire expirado en los pacientes con síndrome de intestino irritable y síntomas compatibles con SIBO, o podríamos tratarlo en forma empírica para lograr una mejoría sintomática. Para ello llevamos a cabo un estudio prospectivo cuyo objetivo fue determinar si existe mayor respuesta al tratamiento antibiótico en pacientes con intestino irritable que presentaban SIBO comparado a aquellos que no lo presentaban. Incluimos 100 pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, variedad diarrea y mixto, según los criterios de norma 4, en forma consecutiva, a los que le excluimos patología orgánica. A todos se les realizó test de aire expirado con glucosa y se los trató con rifaximina, 550 miligramos 3 veces por día por 14 días, independientemente del resultado. Es decir, todos los pacientes recibieron rifaximina y a todos les hicimos test de aire expirado. Se realizó la medición de síntomas clínicos, utilizando el score de severidad de síndrome de intestino irritable, y también evaluamos la esfera emocional midiendo los scores de ansiedad y depresión, utilizando el HAD, el score de ansiedad y depresión hospitalaria, y la somatización por el uso del cuestionario PHQ-15. Estas mediciones las hicimos en forma basal al mes y al tercer mes de finalizado el tratamiento antibiótico. De los 100 pacientes evaluados tuvimos una prevalencia del 14% de sobrecrecimiento bacteriano, es decir, 14 pacientes presentaron SIBO, comparado a los 86 pacientes que no lo tuvieron. No existió diferencia entre los, scores basales medidos, a excepción del grupo SIBO positivo, en el que presentó una tasa mayor de somatización al inicio. Cuando evaluamos la respuesta, teniendo en cuenta la diferencia entre los valores basales hallados en las visitas y en las visitas posteriores para ambos grupos, SIBO negativo y SIBO positivo, encontramos que si bien hubo una mayor reducción en el score de severidad para los pacientes que fueron SIBO positivo, esta no fue estadísticamente significativa ni tampoco para la segunda visita. Con respecto a cuando hablamos de lo que sucedía en la esfera de la ansiedad, la reducción en la primera visita fue significativamente mayor en el grupo SIBO positivo, y esto fue aún más marcado en la segunda visita. Cuando evaluamos la esfera de la depresión, vimos que la diferencia fue significativa a favor del grupo positivo recién al tercer mes
de realizado el tratamiento, y esto probablemente debido a que la mejoría en esta esfera lleve más tiempo en lograrse, en llevarse a cabo después del uso del antibiótico. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que, con respecto a la, perdón, me olvidé de la esfera de la somatización. Con respecto a la somatización, la diferencia fue significativa a favor del grupo SIBO positivo, tanto al mes como al tercer mes del tratamiento. Y ahora, como conclusión de este trabajo, podemos decir que testear para sobrecrecimiento bacteriano con un test de aire expirado no sería mandatorio para obtener mejoría clínica, digamos, frente al uso de rifaximirina en los pacientes con síndrome de intestino irritable, variable mixto, pero la realización de un test de aire expirado podría predecir mejor la respuesta en síntomas de ansiedad, depresión y somatización en este grupo de pacientes. Esto es muy importante porque, por un lado, todos conocemos la alta carga emocional que presentan estos pacientes, y por otro, estos hallazgos apoyan el concepto de que estos cuadros se tratan de una alteración del eje cerebro-intestino. Como conclusiones finales, los trastornos gastrointestinales funcionales son frecuentes en la práctica clínica. Su fisiopatología es multifactorial y el rol de la microbiota parecería jugar un papel fundamental. El tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino irritable como una disbiosis cuantitativa ofrece mejoría sintomática no solo en los síntomas típicos, sino también en los síntomas de ansiedad, depresión y somatización. Por último, y esta es una pregunta que al menos yo me la planteo, es que si la cuantificación del sobrecrecimiento bacteriano por medio de un test de aire expirado no podría considerarse como un método para evaluar función de la microbiota. Bien, para ir terminando, quiero agradecer especialmente al grupo de neurogastroenterología y motilidad del Hospital de Clínicas, que me acompañó en un momento crucial en mi formación, a la doctora Mercedes Manresa y a Tatiana Bojara, que no están en esa foto. También agradecer a la doctora Elena Belrú, María Inés Pinto Sánchez y a Yemek, que me acompañaron también en este camino a lo largo con esto de la microbiota, y me siguen, mientras estuve en Canadá, y me siguen ahora acompañando de forma virtual. Y por último, a mi grupo de trabajo, a la sección de intestino delgado del Hospital Udaondo, quienes me permiten aplicar los conocimientos que adquirí y con quienes estamos juntos en la generación de nuevo conocimiento. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Excelente presentación. La verdad que muy, muy abarcativa. Digamos que esto de los test de aire expirado pudieran considerarse dentro de lo que es la metabolómica, ¿no es así? Totalmente. No está considerado como tal cuando uno habla de metaboloma, ¿no? Cuando uno habla de metaboloma, habla de cosas más complejas que por ahí son aplicables o realizables solo en el concepto o en el campo de la investigación básica muchas veces. Si no se menciona esto, pero como esto indirectamente mide metabolismo bacteriano, por lo menos yo considero que puede ser una forma indirecta de establecerlo y uno lo puede aplicar en la práctica clínica mediante el uso de estos dispositivos. Que esa es la importancia que tiene aplicabilidad en la práctica clínica. Entonces, con esta situación de testear o no testear, que no es muy significativa, salvo para las comorbilidades emocionales, entonces uno diría que es un test fundamental para hacer en la atención terciaria, que tratamos más el eje cerebro-intestinal y que pudiéramos hacer tratamientos empíricos en la atención primaria y secundaria, o siempre habría que estudiar, o en qué casos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, totalmente. Esto está hecho obviamente en el concepto de una unidad terciaria. Yo con esto no estoy diciendo, ni quiero mostrar que a todo paciente con síndrome de intestino irritable empezamos con un test de aire expirado o le damos rifaximirina. Obviamente este es un grupo selecto de pacientes. Nosotros recibimos pacientes con mayores comorbilidades y más severos que la población general. Y aparte, en el mismo, digamos, algoritmo de tratamiento del síndrome de intestino irritable, hay un montón de otras prácticas que se pueden hacer en pasos previos, hasta con mejor NNT, el uso de la rifaximirina empírica, el uso de antiespasmódicos, por ejemplo, el uso de colestiramina, el uso de un montón de fármacos que van orientados a el síntoma dominante también dentro de esto que es el síndrome de intestino irritable. No estoy diciendo ni estoy fomentando que le hagamos test de aire expirado a todos los síndromes de intestino irritable, porque me parece que esa no es la idea. Sí demostrar que también por ahí uno no tiene en cuenta, como para el criterio diagnóstico de intestino irritable, en la esfera emocional. Uno no hace preguntas de eso, hasta el mismo consenso de Roma no lo establece, ni lo tiene. Creo que esto demuestra de que juega un rol, o tiene un rol importante en este área. Perfecto, y esta microbiota, digamos, comunica con los dos cerebros, así que uno estaría tratando simultáneamente el eje cerebro-intestinal,
cuando trata con antibióticos o probióticos esta situación, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, es uno de los pocos estudios que, de lo que tengo conocimiento, que evaluó de esta forma. Hay evidencia también, una muy buena evidencia de un trabajo del grupo de McMaster, justamente de Inés Pinto Sánchez, que con la administración de un bifidobacterium, de un probiótico, se mejora el score de depresión de los pacientes con intestino irritable. Entonces, hay algo que tiene que ver, obviamente, en esta combinación microbiota intestino y cerebro intestinal y cerebro central. Qué interesante esto del trabajo multidisciplinario en esto para trabajar y abordar simultáneamente los dos cerebros, ¿no es cierto? De no tomar una cuestión solamente como blancos y negros, sino que poder ver que distintas intervenciones, aunque de pequeño tamaño, porque cuando uno ve los NNT no son magníficos, pero uno cuando hace cada toquecito en alusión a ese auto desarmado que mostraba Julieta en su primera exposición, uno le cambia varias piecitas y entran a mejorar los pacientes, ¿no? No hay una única intervención y el manejo multidisciplinario es fundamental, más allá de la psiquiatría y los conductivistas, la nutrición, etcétera, ¿no? De todas las comorbilidades. Interesante. Fundamental el abordaje interdisciplinario en realidad. Perfecto. Mauricio, ¿querés hacer algún aporte o alguna pregunta o hay preguntas del público? Felicitarlo a Juan Pablo, la verdad que excelente la presentación y muy bueno el trabajo, muy bueno. Tengo preguntas que estoy leyendo acá, más de la práctica diaria que quizás le interese a la gente que está escuchando. Sí. Ahí tenemos Sobre que ir. todo, están preguntando qué rol tienen los probióticos en el manejo de estos pacientes. Y hay otra pregunta que preguntan si yo lo trato con rifaximina al paciente y como hay una alta tasa de recurrencia, sabemos que los síntomas recaen a los 3 o 6 meses, que ¿cuántos tratamientos, preguntan, puedo hacer por año con rifaximina? ¿Si eso está medido o es más un manejo artesanal? Sí, con respecto al probiótico, al uso de probióticos, a mí me parece un campo que me gusta muchísimo, obviamente, pero ya desde la misma definición y partiendo de que no es posible establecer una microbiota, una composición de un paciente sano, es como muy difícil saber qué probiótico o qué bacteria tengo que ponerle para que alguien que esté enfermo se parezca al sano. Eso por un lado es fundamental, digamos, muy difícil de establecer. Por otro lado, tratar de decir o pensar que introduciendo una sola cepa de un probiótico, alguna combinación de 5 como máximo, que todo eso haga algo en este mundo, en este mar de células bacterianas, de virus, de hongos, también es un poquito, digamos, difícil de conseguir. Hay un metaanálisis que demuestra de que probablemente existiría un beneficio con el uso de probióticos en el intestino irritable con sobrecrecimiento bacteriano, pero son estudios muy chiquitos y de baja calidad. Después me parece que había otra pregunta que me olvidé. Sí, ¿cuántas veces puedo tratarlo al paciente con la rifaximina? De mi conocimiento no tengo ningún estudio que se haya hecho con ese objetivo. Sí hay un trabajo muy bueno, es del grupo de Anthony Lembo, que en realidad se desprende del trabajo Target grande, famoso de Pimentel de New England, en donde los pacientes que habían recaído con los síntomas se los volvió a tratar con rifaximina y volvió a tener mejoría sintomática. Eso por un lado, o sea que uno podría probar un nuevo ciclo. Igual la diferencia no es que fue estadísticamente significativa, pero en el grupo, digamos, de rifaximina respondió un 38% contra un 31.5% con el placebo. Se logra mejoría, es lo importante, eso seguro. Y también hay otro, eso en cuanto a la recurrencia de síntomas. Hay otro estudio que mide la recurrencia de sobrecrecimiento bacteriano. Otro grupo lo que hizo fue a los pacientes que lo tuvieron y negativizaron, le volvieron a hacer test de aire expirado a los 3, a los 6 y a los 9 meses, y observaron que a los 6 meses recurren a aproximadamente el 27.5%. Entonces, por ahí uno podría volver a hacer un nuevo ciclo para tener respuesta. Yo no tengo conocimiento de que esté eso medido o se haya realizado un estudio de esa forma. Uno más que se acostumbra o, digamos, se mueve con recomendaciones de expertos en estos casos. Uno va diciendo, bueno, hiciste uno, tuviste mejoría, recaíste, podés dar un ciclo más. Volviste a recaer, podés dar un ciclo más. Y después algunos lo que hacen es dar antibióticos en dosis bajas. Exacto. Al principio de mes, para intentar ir decolonizando y mejorando e impidiendo que ese sobrecrecimiento aparezca. Sí, sobre todo esas son más opiniones de experto. Acá lo hemos tenido al doctor Rao en varios de los congresos del CIDEMO, donde ha sugerido realizar tratamientos seguidos o la primera semana del mes y liberarlo 3 semanas al paciente del tratamiento antibiótico, o la otra opción de usar una dosis diaria de rifaximina cada día.
Pero bueno, faltarían trabajos todavía para poder corroborar eso si tiene algún beneficio, ¿no? El manejo a largo plazo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Acá están preguntando sobre causas secundarias de sobrecrecimiento, y bueno, obviamente que los pacientes que tienen resecciones de la válvula ileocecal, aquellos sometidos a colectomías, van a tener una contaminación mucho más persistente del intestino delgado y van a ser más difíciles de tratar. ¿Qué pasa con los pacientes con hipotiroidismo u otras causas orgánicas? Bueno, el abordaje es un poco similar, desde ya que las tasas de respuesta quizás sean distintas. No sé si quieren aportar algo en función de esto, ustedes que tienen una gran experiencia con el manejo de la esclerodermia, ahí Jorge en el hospital, si quieren remarcar algo de esto. Sí, bueno, la esclerodermia justamente es un modelo porque tiene una gran dismotilidad que compromete en nuestra casuística el esófago en el 90%, las gastroparesias 40%, y el intestino delgado nosotros lo evaluamos clínicamente porque no tenemos manometría antroduodenoceyunal, pero el compromiso también se ve con frecuencia, y entonces esto predispone más al sobrecrecimiento bacteriano que en los grupos controles, ¿no? Y estos pacientes responden muy bien a los antibióticos, pero bueno, a veces hay que mantenerlos en largos periodos con antibióticos en dosis más bajas, no la dosis de sobrecrecimiento, pero una dosis sostenida en el tiempo para poder tener un resultado clínico. Son pacientes distintos, por suerte es una enfermedad rara, porque justamente cuando uno maneja a los pacientes con esclerodermia tiene que conocer de punta a punta el reflujo, los trastornos motores, las gastroparesias, la pseudoobstrucción intestinal y la incontinencia fecal en sus formas más difíciles de manejo, que muchas veces se dan todas simultáneamente, más todas las demás comorbilidades cardiológicas, renales, pulmonares, etcétera. Así que, pero sí, aquí hay una tasa significativamente mayor de sobrecrecimiento y son pacientes más difíciles de manejar. Y agregar una cosa con respecto a esto, que tiene que ver con la pregunta anterior. Cuando existen estos cuadros de sobrecrecimiento repetitivos, hay que pensar si no existe una causa secundaria que nos está predisponiendo. Entonces, por ahí uno podría profundizar el estudio de patologías intestinales o alguna otra causa que lo esté haciendo, que lo esté provocando, ¿no? Sí, acá están haciendo la pregunta que creo que nos incomoda a todos, que es ¿qué pasa cuando hacemos el test de aire expirado y encontramos que en forma basal el paciente ya viene con un número alto? Porque tenemos que tener más de 20 por sobre el basal, dicen las guías. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Porque inclusive a veces tenemos una respuesta paradójica que empieza a bajar, le doy el sustrato y empieza a bajar. Bueno, buenísima esa pregunta, creo que hasta en la última guía ni siquiera estaba respondido y justamente dicen que falta evidencia. Hay que aclarar una cosa importante en esto. Un basal alto muy probablemente se deba a una falta en el ayuno porque uno consumió un alimento fermentable previo, que al momento de hacerle el estudio ese sustrato está en el colon y está siendo digerido por bacterias colónicas y me está dando ese basal alto constantemente. Esa es una de las causas. Un basal alto también puede ser, ojo, mayor contaminación bacteriana en delgado, que está produciendo un basal alto de entrada. O sea, hay que diferenciar esas dos cosas. Las guías dicen que no está claro este punto, pero sería importante primero preguntar si la dieta, el ayuno fue estrictamente cumplido. Si el paciente dice que sí, uno podría hacerle la prueba, iniciar igualmente la prueba y observar qué pasa sobre un basal alto. Si uno tiene un incremento, uno puede decir, bueno, a ver, aparte de tener un basal alto, cumplo con el otro parámetro. Está más complicado y controvertido este tema de esos basales sostenidos altos o justamente lo que sucede cuando va bajando. Cuando va bajando, tal cual. Sí, ahí es un punto importante que es bastante frecuente de observar esto. El problema está cuando uno chequea y los pacientes hacen todos los deberes, que vienen ayunan, hicieron toda la dieta previa y nos encontramos con esto y vemos que no pasa. Pero bueno, también otra pregunta que te hago, Juan Pablo, no sé, o Mike, que ¿ustedes testean post-tratamiento o esperan solamente la resolución sintomática? Porque decimos, tratamos el SIBO sintomático nada más. Entonces, ¿es necesario testearlo? Yo creo que en la práctica clínica no sería, digamos, útil testearlo, salvo que uno siga sospeche que ese mecanismo pueda estar y uno quiera objetivar si verdaderamente el antibiótico que utilizó no ayudó, digamos, completamente a resolver el cuadro. Pero en la práctica clínica se suele uno guiar siempre por la respuesta sintomática.
Y la otra cuestión es cuando uno quiere investigar intolerancia a la lactosa, ¿no? Que en cuyo caso es importante conocer si el sobrecrecimiento fue resuelto para no tener un falso positivo. Totalmente. Acá está preguntando José María Remestroches, que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un gran amigo, José María, está preguntando la experiencia de rifaximirina, si alguien en el grupo, en dispepsia funcional. No en el intestino irritable, que es lo que estamos hablando, o las diarreas funcionales, sino que en la dispepsia funcional. Bueno, yo no tengo experiencia, a menos que esté superpuesto con el síndrome de intestino irritable. Los síndromes de sobreposición. Exacto. ¿Alguien ha hecho algún trabajo? ¿Han explorado esta situación clínica? No, la verdad que no. Brillante. Bueno, hay otra pregunta: ¿qué experiencia en trastornos funcionales y trasplante hepático, en trasplantados hepáticos? Bueno, eso habría que preguntarlo en los grupos de trasplante, pero yo por lo menos no tengo mucha experiencia en esto. Tampoco. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. La verdad que yo los felicito a todos porque han sido muy claros en sus exposiciones. Verdaderamente uno pudiera decir como una síntesis global de todas las conferencias de la neurogastroenterología, que todo surge de un buen diagnóstico semiológico, ¿no? Que hay que hacer un buen interrogatorio y unas buenas hipótesis y después ir a testearlas con estos test tan complejos y que cada vez aparecen más en una forma apropiada, porque hay distintas formas de evaluar cada uno o utilizar este tipo de metodología diagnóstica y hacerlo siempre en un contexto clínico para aprovechar esto de la mejor forma. Así que creo que fue bastante claro, creo que la gente nos ha apoyado porque hubo 1.100 participantes conectados, así que espero que se hayan digamos, ido conformes con las conferencias y con la presentación de neurogastroenterología. Un agradecimiento a la Sociedad de Gastroenterología, a Edgardo Smecol y la comisión directiva por haber confiado en nosotros, nuestra querida sociedad, al Laboratorio Baliarda, como decía anteriormente, por haber soportado económicamente este evento educativo, que la Sociedad de Gastroenterología, insisto, está permanentemente trabajando en esos aspectos educativos para toda la comunidad médica gastroenterológica y no gastroenterológica, y por supuesto a ustedes, muchas gracias, Julieta, May, Juanpi y Mauri, a los cuatro, muchas gracias, estuvieron magníficos, lo mío fue más tranquilo, fue relajado, la conducción siempre es más fácil. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos verlos en algún otro evento futuro. Muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Gracias a todos.